San Mateo capítulo número 3, versículo 17. San Mateo capítulo 3, versículo 17, dice la palabra de Dios. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la presencia y dirección del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por los amigos y amigas presentes. Gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Querido Dios, gracias por esta linda oportunidad de reunirnos para alabar, bendecir y adorar su nombre. Haga posible, Señor, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no escuchemos las palabras de un hombre, pero que escuchemos la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Dios, que tanto los presentes como aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo hoy reciban pan vivo, palabra viva, el Evangelio de salvación. Dios, háblenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. El Evangelio según San Mateo es un interesante evangelio. San Mateo escribió para los judíos y organizó su libro de una manera muy interesante y curiosa. Presentó la vida de Jesús en tres partes. Primero, la historia de su nacimiento. Segundo, su ministerio. Y tercero, su sacrificio, muerte y resurrección. El Evangelio según San Mateo es una pieza interesante del Nuevo Testamento. En la mentalidad de Mateo está claro que él quiere colocar a Jesús en medio de su pueblo judío, del pueblo de Israel. Y comienza con la genealogía mostrando a Jesús como descendiente de Abraham y descendiente de David. Era judío, descendiente de Abraham, y era con derecho al trono a través de David. Comenzando su libro, Mateo coloca nada más y nada menos que la participación de Dios. Capítulo 3, versículo 17, Dios habla desde el cielo en ocasión del bautismo de Jesús. La frase que Dios usa es tan profunda, es tan interesante y trascendente que toda la eternidad no será suficiente para estudiarla. Cuando Dios habla, cuando Dios se hace presente, cuando Dios dice algo, es un documento, es un material que la eternidad no es suficiente para dilucidarlo. Por ejemplo, la misma frase del versículo 17 aparece en el capítulo 17, versículo 5. Primero Dios dice en el bautismo: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En el capítulo 17 de San Mateo, versículo 5, Dios repite la frase en el monte de la transfiguración. En el monte de la transfiguración aparecen Moisés y Elías y aparece Jesús glorificado. Y Dios repite la misma frase. La pregunta es, ¿por qué Dios repite la misma frase? ¿Qué es lo que Dios quiere decir? ¿Qué significa mi Hijo amado? ¿Qué significa en que mi alma toma contentamiento? Esta serie la hemos titulado Transformados por su Espíritu. La serie es muy amplia. La serie lleva mucho material, mucha información. Pero lo importante de la serie es que muestra cómo Dios, cuando el ser humano peca, no abandona a los seres humanos. Cómo el mismo Dios, la persona de Dios, se hace compromisario con la salvación de los seres humanos. Cómo el mismo Dios participa en el rescate de los seres humanos. Y aquí en el versículo 17, en ocasión del bautismo de Jesús, antes que empiece su ministerio, antes que Jesús pronuncie la frase, Mateo 4:17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, antes de Jesús hablar del arrepentimiento, antes de Jesús hablar de la transformación, Dios primero dice: un momento, mi hijo, déjame decirle a esta gente quién eres tú. Cuando usted estudia la frase, mi Hijo amado, y estudia Salmo capítulo 2, versículo 7, descubre que Jesús tiene el título Hijo de Dios por un decreto.
En el Salmo 2 aparece el ungido de Dios y aparece Jehová como trabajando en equipo. Y aparecen los reyes, los capitanes y los grandes de la tierra colocándose en contra de Jehová y en contra de su ungido. Y aparece nada más y nada menos en el centro el ungido, el Mesías de Dios. Y ahora Dios dice que ese hijo de él por decreto es aquel en quien su alma tiene contentamiento. Cuando Dios usa una frase, la cuesea, y usted comienza a investigarla, descubre un filón de oro, una mina de información que el tiempo no es suficiente para estudiarla. Por ejemplo, cuando leemos Mateo 3:17 y Mateo 17:5, la frase en que mi alma toma contentamiento, descubrimos que Dios repite un pensamiento de Isaías 42, versículo 1. Estamos haciendo, por amor a ustedes, un breve repaso de cosas que ya hemos estudiado en otro lugar, porque esta serie continúa y pueden bajar todo lo que quieran gratis en la página lavozdelconsolador.org y es gratis, no tengan temor, no le van a cobrar nada. Pero vamos a hacer un breve repaso para entrar en el tema y darle continuidad con ustedes. Dios lo que está diciendo es, este es mi siervo sufriente. Leamos Isaías 42, versículo 1. Vamos rapidito. Isaías 42, versículo 1. Dios introduce nada más y nada menos que al Mesías. ¿Quién es este en quien mi alma toma contentamiento? Dice el versículo 1, capítulo 42, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Cuando Jesús subió del agua, ¿quién vino en forma de paloma y se posó sobre él? El Espíritu Santo. Cristo es, número 1, el Hijo amado de Dios. Esa frase significa que es el Hijo de Dios. Significa que es Dios que se hace hombre. Isaías 7:14 habla de una virgen que concebiría. Isaías 9:6 habla de aquel que sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nos están hablando de un ser que nacería en la tierra, que sería un niño indefenso, pero también sería el Dios todopoderoso. Por eso aparece en San Mateo 1, 21 al 23 que dice que será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. De modo que la frase mi hijo amado nos habla de un ser que es divino, de un ser que es Dios, de un ser que nace en la tierra como niño, siendo un ser divino como el Padre. ¿Recuerdan ustedes cuando los magos vinieron a buscar al niño Jesús en Jerusalén? Que hablaron con Herodes y le preguntaron, ¿dónde está el niño rey que ha nacido? Porque su estrella hemos visto y hemos llegado hasta aquí. ¿Recuerdan o no recuerdan? ¿Qué le dijeron? ¿Qué niño rey es este? Dice Herodes. Y mandaron a llamar a los escribas y los fariseos y le dijeron, sí, la profecía dice que en Belén Efrata nacería el niño. Y entonces Herodes le dice, vayan ustedes y miren a ver dónde está y luego avísenme para yo ir a adorarlo también. Cuando los sabios de Oriente llegaron, San Mateo capítulo 2, versículo 1, a donde estaba el niño, lo adoraron. ¿Quién es el único que debe ser adorado? Dios. En el capítulo 28, versículo 17, los discípulos adoraron a Jesús. De modo que Jesús es un ser divino. Pero sin embargo, mire qué bueno se pone esto. Siento que ustedes están muy lejos. En el capítulo número 4 de San Mateo, cuando viene el demonio, el diablo, a tentar a Jesús, la primera frase que utiliza es, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás escuchó lo que Dios dijo. Satanás sabe lo que significa mi Hijo amado. Satanás sabe quién es Jesús. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice el versículo 2 que todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. De modo que tenemos un ser que siendo divino se hizo hombre. Entonces Cristo tiene que tomar una decisión. O le hace caso a Satanás o sigue con el plan divino. Recuerde que en Isaías 42, versículo 1 decía, en quien mi alma toma contentamiento. Decía, mi siervo. Cristo no vino a demostrar que es un ser divino, todopoderoso y creador del universo. En el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice que Él hizo todas las cosas, la que hay en el cielo, la que hay en la tierra, todo lo creó Él. Pero Él no vino como el Dios todopoderoso. Él no vino como el rey conquistador. Él vino como el siervo sufriente. Vino a dar su vida por ti y por mí. Vino a derramar su sangre por ti
y por mí. En Isaías 53, versículo 6 dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Viene como el siervo sufriente. Viene a pagar tus pecados y los míos. Por eso, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29, Juan dice, he aquí el verbo de Dios que quita el pecado del mundo. El verbo quitar en griego, airo, significa que carga, que lleva, que toma para sí. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué significa la frase entonces, en quien mi alma toma contentamiento? La frase en quien mi alma toma contentamiento es amplia, es profunda. Y pudiéramos resumirlo así. Jesús es el siervo, Jesús es aquel enviado de Dios, Jesús es el Cordero apartado por Dios, Jesús es el Cordero elegido por Dios para pagar el precio del pecado y rescatar a los pecadores. Si hay alguien a quien deberíamos amar, es a Dios y a Jesús. ¿Sí o no? Cuando las personas no son fieles a los principios divinos, cuando las personas no caminan conforme a la voluntad de Dios, es porque no conocen a Dios. Pero si lo conocieran, fueran de otra manera. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? A mí me gusta Dios, porque Él quiere que le conozcamos y Él quiere que seamos sus amigos. He aquí mi Hijo amado, en quien mi alma toma contentamiento. Cuando Cristo se hace hombre y viene a la tierra, la Biblia dice que la situación estaba bien difícil. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 10 dice, el mundo por Él fue hecho. Pero cosa curiosa, dice también que el mundo no le conoció. Número 2, en el versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. De modo que cuando viene a este mundo, el mundo que Él creó no lo conoce. Y las personas que son su pueblo no lo reciben. En el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, Satanás le dice, todos estos reinos me fueron entregados y yo se lo doy a quien yo quiera. Si tú te postras y me adoras, te lo doy. Qué abusador. En el capítulo 12 del Evangelio según San Juan, Jesús le llama a Satanás el príncipe de este mundo. La pregunta entonces, ¿cómo puede Cristo rescatar un mundo que no le conoce? ¿Cómo puede rescatar personas que siendo su pueblo no lo reciben? ¿Y cómo puede conquistar a un diablo que es el príncipe de este mundo? ¿No le parece interesante la pregunta? ¿Le parece interesante o no le parece interesante? ¿Por qué Cristo es aquel en quien el alma, la persona de Dios, tiene contentamiento? Cuando el pecado entró, junto con el pecado entró la muerte. El pecado nos separó de Dios. Se necesitaba un puente entre Dios y nosotros para que se reconciliara Dios con sus hijos. San Juan capítulo 1, versículo 51. Mire qué cosa linda. Me gusta este versículo porque sale de los labios de Jesús. San Juan 1, 51. Cristo es esa escalera mística que nos une otra vez con Dios. Cristo es el puente. Y por eso Dios tiene contentamiento con Cristo Jesús. Por eso Dios ama también a Cristo Jesús. Dice Jesús y le dijo, de cierto os digo. ¿Qué cosa? De aquí adelante veréis el cielo abierto. ¿Y qué más? Y a los ángeles de Dios que suben. ¿Y qué más? Y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Recuerdan el sueño de Jacob? ¿Recuerdan la escalera? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Dónde tiene la escalera sentado a los pies? En la tierra. ¿Y hasta dónde llegaba? Hasta el cielo. ¿Y quién estaba al final de la escalera? Estaba Dios. ¿Quién era esa escalera mística? Cristo Jesús. Dios tiene contentamiento en Cristo Jesús porque es la persona que resuelve el problema del pecado, no solo en la tierra, resuelve el problema del pecado en todo el universo. ¿Dónde comenzó el pecado? En el cielo. De modo que el tema pecado no es exclusivo de la tierra es el escenario donde se desarrolla el pecado, pero el tema pecado es un problema del universo. Pregunto, ¿convirtió el pecado ángeles en demonios? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Pues sí. De manera que entonces, al venir Jesús a la tierra,
Al llegar Jesús a nuestro planeta, al mostrar Jesús al Padre en este planeta, no solo lo muestra a los seres humanos, sino que lo muestra a todo el universo. Cuando Cristo viene a la tierra a cumplir la misión, queda claro, como dice la palabra, que viene a cumplir con un plan que fue trazado antes de la fundación del siglo. Dios está consciente de la situación grave del pecado, pero en ningún momento da un paso atrás. Cuando Adán y Eva pecan, Dios no los abandona. Dios viene al rescate de Adán y Eva. Y después de hablar con ellos y hacer un juicio investigador, Dios en su amor entonces describe a Adán y Eva lo que haría la simiente de la mujer que es Cristo Jesús. Dios tiene contentamiento en Jesús porque Jesús resolvió el problema del pecado, no solo para la tierra, sino para todo el universo. Resolvió el problema del pecado para la vida tuya y la vida mía. En Cristo somos más que vencedores, en Cristo pagamos el precio de nuestros pecados, en Cristo nos reconciliamos con Dios, en Cristo tenemos acceso a una nueva simiente y en Cristo volveremos otra vez a ser parte de la familia de Dios. Por eso es tan importante entender la ciencia de la salvación, que los teólogos llaman soteriología, y entender la frase transformados por su Espíritu. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. ¿Qué debe ocurrir en la vida de un cristiano que acepta a Jesús? Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Mire qué cosa linda. Cuando una persona acepta a Jesús, Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, ¿qué cosa? Nosotros todos, ¿qué sigue diciendo? Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, ¿qué dice ahora? Somos transformados, ¿qué dice? De gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, dice la Biblia Génesis 1, 26, 27, Dios los crea a su imagen y semejanza. Cuando el pecado entra, el pecado intenta borrar la imagen de Dios. Cuando el plan de rescate se lleva a cabo con un propósito: restaurar en el hombre la imagen de Dios. Se lleva a cabo el plan de salvación para regresar al hombre a la familia de Dios. El cielo decide colocar todo lo que tiene en la balanza para rescatar al hombre. No importa el costo, no importa el sacrificio, no importa lo que haya que dar. Daremos todo para rescatar a los seres humanos. ¿Es amor o no es amor? ¿Es amor o no es amor? Usemos por un momento esa figura griega de transformado de gloria en gloria. La palabra transformados, el verbo transformar, metamorfo, tiene una significación curiosa. ¿Han oído la palabra metamorfosis? La metamorfosis consiste en la transformación o cambio de una oruga en una mariposa. Como un gusanito se hace una mariposa, pero jamás la mariposa se hace gusanito. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Se espera, se supone que un cristiano transformado y cambiado de nuevo jamás vuelve a ser otra vez lo que era antes. Transformado de gloria en gloria. En Romanos capítulo 12, versículo 2, mire lo que dice. Vamos a calentar esto porque ustedes se ven muy serios. Romanos capítulo 12, a ver si su Biblia tiene este versículo. Romanos capítulo 12. ¿Por qué el alma de Dios tiene contentamiento en Jesús? Mire qué cosa linda. Versículo 2, Romanos 12:2 dice, no os conforméis ¿a qué? A este siglo, sino transformaos, ¿cómo dice? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué dice ahora? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Número 1. No os conforméis a este siglo. No se conformen con ser una oruga. No se conformen con el estado de gusano. No se conformen con estar abajo. No se conformen con no ser nada. Ustedes fueron llamados para ser príncipes y princesas. No se conformen a las cosas de este mundo. No se queden atrapados en las cosas de este mundo. No se dejen comprar por las cosas de este mundo. No se queden
parados en las cosas de este mundo, dice Pablo. Mi hijo mayor le encantan los carros, pero no cualquier carro. Él le puede decir el modelo, la marca de cualquier carro. Y si usted quiere carro fino, él le menciona lo que usted quiera. En Houston, donde vive, hay muchos carros finos, de la marca que usted quiera. Y se caminan con usted al ladito. Sin embargo, todos los carros con el tiempo se convierten en una chatarra. ¿Sí o no? Entonces no te dejes atrapar por los carros de este mundo. ¿Entendieron? Una casa linda, olvídese, mi negro, que esa casa con el tiempo se convierte en ¿qué? En una ruina. En este mundo todo termina con el tiempo. ¿Sí o no? Entonces Pablo dice, no te deje atrapar, no deje que te atrapen. ¿Y qué hace Satanás? Te atrapa con las cosas de este mundo. ¿A quién quiso atrapar? A Cristo Jesús. ¿Qué le dijo? Si tú te arrodillas y me adoras, te doy todos estos reinos. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. No se dejen atrapar por las cosas de este mundo. Y él dice, sino transformaos por medio de la renovación, ¿de qué cosa? Del entendimiento. Renovación del entendimiento significa hacer nueva la mente. La palabra entendimiento, nous en griego, significa mente. Cambien su mente, transformen su mente. La idea de transformar la mente, la idea de cambiar la mente es la significación o es la definición de la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento en griego significa cambio de la mente. Arrepentimiento significa cambio de los patrones mentales. Arrepentimiento significa cambio de las estructuras mentales. Una persona arrepentida es una persona con una mente nueva, con la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Tenemos ahora la mente de Cristo. Ya no somos de este mundo, ahora somos hijos de Dios y herederos del reino de los cielos. La gente necesita conocer la voluntad de Dios. La gente necesita conocer la palabra de Dios. La gente necesita conocer la persona de Dios. Y una persona solo se conoce por otra persona. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Es más fácil creer en alguien después que le conocemos que creer en quien no conocemos. ¿Es así o no es así? Dios no es un concepto, es una persona. Dios no es algo, es alguien. Y está tan interesado en que tú lo conozcas que se hizo hombre. Y esa persona se llama Cristo Jesús. Una pregunta para ti. ¿Verdad que necesitamos una mente nueva? Una mente cambiada y transformada. Una mente como la mente de Cristo. ¿O cuánto le gustaría tener una mente nueva? Levante su mano derecha. ¿Verdad que si los padres tuvieran una mente más cristiana, más llena del Espíritu de Dios, los matrimonios fueran diferentes? ¿Sí o no? El hogar sería distinto. Los hijos serían distintos. La sociedad sería distinta. Todo. Yo tengo que viajar por muchos lugares y ver muchas cosas y oír muchas cosas y saber cosas que no me hubiera gustado saber. Pero aprendí algo sencillo. La crisis del mundo se debe a que no conocen a Dios. Sencillamente eso. El mundo está lleno de mucha gente religiosas que no son cristianas. Ay, mamá. Oigan, ¿puedo decir algo que le duela? Sí, porque he descubierto que a la gente si no le duele, no reacciona. ¿Me permiten darle duro un poquito para que le duela? ¿Cuántos son cristianos? Levanten la mano derecha. Todos los que son cristianos. Amén, amén. Muy bien, fantástico. Eso me gusta. ¿Están seguros que son cristianos? Oigan, vamos a seguir diciendo amigos si le duele. A mí me gusta que le duela porque si no le duele, vuelven el otro día. Recuerdo una señora en un lugar, quién sabe dónde fue, que decía, yo no sé, a mí me pasa algo raro con usted. Le digo, ¿qué le pasa, señora? Yo cada noche que salgo aquí digo, mañana no vengo. Y al otro día aquí estoy. Yo creo que me estoy convirtiendo en una mujer masoquista porque me dan y sigo volviendo. Digo, bueno, señora, no deje de venir porque esto no es cuestión mía, es cuestión del Señor. ¿Por qué Dios tiene contentamiento en Cristo Jesús? Porque Cristo Jesús hizo todo para cambiar tu vida, transformarte a su semejanza, para que tú pudieras entrar al reino de los cielos. Bueno, aquí va la primera piedra. ¿Verdad que nos llamamos cristianos y posiblemente no conocemos a Cristo?
Sea honesto. O sea, como que le dolió, pero esta le va a doler más. ¿Verdad que nos llamamos cristianos y la gente no lo ve en nosotros? No diga que no le dolió esa. ¿Puedo tirar una más difícil ahora? Mamacita linda. ¿Puedo tirar piedra ahora duro? Seamos honestos. ¿Verdad que a veces no somos realmente lo que deberíamos ser? ¿Le gustaría ser lo que Dios quiere que usted sea? Le tengo buenas noticias. Dios es todopoderoso. Dios es capaz de cambiar tu vida y transformar tu ser. Para Dios nada es imposible. ¿Lo estudiamos ahora? Mire por qué Dios tiene contentamiento en Cristo Jesús. El cielo completo decidió arriesgar todo para trabajar contigo. La salvación no es ni por familia, ni por equipo, no. La salvación es por persona. La persona salvación se llama Cristo Jesús. Y Él está empeñado en salvarte a ti. Tú eres la persona única de Dios. Dios quiere tratar contigo, no con nosotros, contigo, con cada uno. Cuando el hombre pecó, cuando el hombre cayó en pecado, cayó en una tragedia y una desgracia increíble. Y es que se dañó completamente. Se dañó tanto que no sirve para nada. Mamacita linda. Dice Isaías capítulo 1 que desde la cabeza hasta los pies está completamente dañado. Y gloria a Dios. Lo lindo de esto es que entonces Dios, sabiendo que el hombre está completamente dañado, se decidió a darle al hombre una nueva simiente que está completamente hermosa, impecable y maravillosa. Cuando uno se entrega al Señor Jesús, cuando acepta por la fe a Cristo Jesús, cuando acepta la gracia de Dios y el amor de Dios, el cielo se compromete en darnos algo que no podemos producir. Una simiente santa que viene del cielo, una simiente que es incorruptible, una simiente que inventó Dios, la simiente de Cristo. Y empezamos una experiencia maravillosa y decidimos a cuál de las dos simientes alimentamos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Vamos rapidito con esto de la simiente. Mira qué cosa linda. Si te sientes la cosa peor del mundo, bendito sea. Si te sientes que tu vida no tiene sentido, bendito sea. Si sientes que llegaste hasta el fondo del pozo, bendito sea. Si piensas que tu vida es una desgracia y bendito seas. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 dice el apóstol Pedro, ¿qué cosa? Siendo, ¿qué cosa? Renacidos, ¿qué renacidos? Vueltos a nacer, siendo renacidos. ¿Qué dice? No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Alabado sea el nombre de Dios. Pedro nos está diciendo que en Cristo, nos está diciendo que en su palabra podemos ser renacidos, podemos volver a nacer. Me gusta cómo Jesús explica esa parte. Aquella noche que Nicodemo vino a hablar con Jesús, entraron en una conversación bien profunda. Nicodemo quería saber el kit de qué era lo que Cristo estaba diciendo. Jesús fue directamente al grano. Y la temática de Jesús fue el plan de salvación. Y la temática de Jesús fue la economía de la salvación. La temática de Jesús fue cómo funciona el asunto específico de la salvación. San Juan capítulo número 3 versículo 5. Mire lo que dice el verso 5. La misma frase, el mismo significado, pero con una trascendencia capital. San Juan capítulo 3 versículo número 5. Recuerde que estamos mirando la frase en que mi alma toma contentamiento. Dice el versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, ¿qué cosa? El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando Pablo dice transformaos por medio de la renovación del entendimiento, cuando Pedro dice renacido de simiente corruptible, cuando Cristo dice nacido de nuevo, cuando Cristo anuncia arrepentidos, están diciendo la misma cosa. El nacido de nuevo, el arrepentido, aquel que es transformado por la renovación de su entendimiento, todo eso significa una persona con una mente cambiada, una persona con una vida cambiada, una persona con patrones mentales distintos, con estructuras mentales distintas, una persona enfocada en la vida espiritual y no más en la carne. Por eso Cristo explica, versículo 6,
Lo que es nacido de la carne, ¿qué cosa? Carne es. ¿Y qué dice ahora? Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Alabado es el nombre de Dios. Mi pregunta, ¿nacimos de la carne de nuestros padres, sí o no? ¿Sí o no? En el Salmo 51, versículo 5 dice, en pecado he sido, me concibió mi madre, en pecado he sido formado. ¿Lo dice o no lo dice? Así que si mi mamá era una pecadora y mi papá un pecador, yo soy un pecador. Pero gloria a Dios que en Cristo puedo nacer de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, y aquí todas son hechas. Alabado es el nombre de Dios. ¿Le gustaría nacer de nuevo? Recuerde que el nacimiento nuevo, el nuevo nacimiento, no depende de usted, depende de Dios. Y para hacer lo posible, Dios usa su palabra. Y para hacer lo posible, usa el Espíritu Santo. ¿Le gustaría ser una nueva persona? Oigan, ¿le parece bien si leemos un versículo curioso de la Biblia? ¿Lo leemos? ¿Lo leemos? Primera de Corintios, capítulo número 2. A mí me llena de gozo que debe haber un reloj allá al fondo y yo no lo veo. Muy bien, Primera de Corintios, capítulo 2. Mire qué cosa linda. Dice el versículo número 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Qué sigue diciendo? ¿Quién le instruirá? ¿Y qué dice ahora? Mas nosotros tenemos, ¿qué cosa? ¿La mente de quién? La mente de Cristo. Me gustaría hacer un ejercicio ahora. Yo quisiera ver en pie a todo lo que le gustaría tener la mente de Cristo. Póngase en pie conmigo. La mente de Cristo. Recuerde, número 1, que Cristo es aquel en quien el alma de Dios tiene contentamiento. Número 1. Número 2, recuerde que el ser humano pecó y cayó tan bajo que cayó y se dañó completamente. Número 3, recuerde que Dios se comprometió en dar una nueva simiente, una simiente de lo alto, una simiente incorruptible. Todos aquellos que aceptan a Jesús nacen de nuevo. Son personas arrepentidas, tienen una mente nueva, son una nueva criatura. Dios coloca en ellos una nueva simiente. El trabajo de ellos es alimentar esa nueva simiente con la palabra de Dios. Dios tiene contentamiento en Cristo Jesús porque Cristo ganó, compró con su sangre, con su vida, el derecho a que sus hijos tengan vida, que puedan recibir una nueva simiente, que puedan volver otra vez a ser miembros de la familia de Dios. Esto es tan profundo, esto es tan importante, que la Biblia dice, capítulo 2, segunda de Corintios, versículo número 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. ¿Qué dice? Son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y qué dice ahora? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que lo que Dios quiere hacer contigo está más allá de lo que cualquiera puede pensar. Está más allá de lo que cualquiera ha visto. Lo que Dios quiere hacer contigo va mucho más allá de lo que nadie se puede imaginar. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y esas cosas, versículo 10, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Dios quiere hacer contigo algo tan grande y glorioso que no cabe en la mente de un ser humano. La pregunta es, ¿te atreves a darle la oportunidad a Dios que lo haga contigo? Él no te está diciendo, deja esto o deja aquello. No. Él te está diciendo, me da la oportunidad de hacerlo. Le voy a contar una historia que yo pienso que ustedes se la saben. Cuando a Cristo lo clavaron en la cruz, al lado de Cristo habían dos caballeros. ¿Se acuerdan de esos dos caballeros? ¿Qué profesión tenían?
Ladrones. Ni el nombre no sabemos, no sabemos que son los dos ladrones. Cuando era niño, mamá decía el buen ladrón y el mal ladrón. Y bueno, ladrón es ladrón. Y estaban muriendo allí no por buenos, sino por malos, ¿o no? Lo curioso es que uno de los ladrones usó una frase hermosa con Jesús. Señor, cuando vengas en tu reino, ¿qué cosa? Acuérdate de mí. Mi pregunta, ¿Cristo vino a la tierra a salvar a los pecadores, sí o no? ¿Era un ladrón el pecador? ¿O era el pecador un ladrón? ¿Cuál de las dos? El ladrón era un pecador. Entonces Cristo vino a salvar a ese ladrón. ¿Qué le contestó Jesús? Le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Fantástico. ¿Ese ladrón alcanzó salvación? ¿Alcanzó salvación porque era un ladrón? No. ¿Alcanzó salvación porque estaba clavado al lado de Jesús? No. ¿Alcanzó salvación porque en la última hora de su vida murió al lado de Jesús? ¿Ustedes no se quieren dejar atrapar? ¿Alcanzó salvación porque aceptó a Jesús? Eso no lo olvide. Cada día tienes que aceptar a Jesús. Si el ladrón hubiera bajado de la cruz para vivir otra vez la vida normal, ¿cree usted que hubiera seguido siendo ladrón? No. El hijo pródigo que regresó a la casa, ¿había gastado su vida y su dinero allá afuera con cosas raras y mujeres raras? ¿Sí o no? Pero cuando regresó a la casa, ¿el padre lo aceptó? ¿Lo perdonó el papá? ¿Hizo una fiesta el papá? ¿Lo vistieron de nuevo? ¿Le pusieron el anillo de la casa? ¿Se regocijó el papá? ¿Ustedes creen que este muchacho va a salir otra vez a gastar el dinero de nuevo? No. Mi pregunta es, ¿y qué piensa hacer usted? Recuerde lo que le dije. Dios nos ama porque somos sus hijos. Él necesita que le demos la oportunidad de trabajar en nosotros. El evangelio no es complicado. A veces la gente lo complica, pero es sencillo. El evangelio es que Dios te ama y puso a Cristo en tu lugar para tener derecho a darte la salvación y la vida eterna. Ese es el comienzo del evangelio. La segunda parte es que el Espíritu mora en ti y te transforma a la semejanza de Cristo Jesús. Y la tercera parte es que tu testimonio es tan grande y poderoso que hace que tu vida cambiada inspire a que otros también se entreguen a Cristo Jesús. 3 cosas sencillas. Lo que Dios hizo por ti, lo que Dios hace en ti y lo que Dios hace contigo. ¿Es lindo o no es lindo? Oigan, vamos a entrar en la parte final de este negocio. ¿Cuántos de los presentes son pecadores y pecadoras? ¿Pueden levantar su mano? Oiga, qué bueno. Yo pensé que en San José la cosa era diferente, pero ustedes también tiran piedras, ¿eh? Alabado sea Dios. Se pueden sentar. Vamos a la última parte de la presentación de esta noche, pero vamos a hacerlo de una manera hermosa y con altura. Bien hermosa. Hay un hombre en la Biblia que a mí me inspira a estudiarlo. Se llama Job. ¿Cómo se llama? Job era tan bueno, pero tan bueno, pero tan bueno, pero tan bueno que Dios se lo recomendó. Ponga cuidado. ¿Quién lo recomendó? Dios lo recomendó. Job capítulo 1, versículo 1. Mire qué curiosa la vida de Job. Job 1:1. Recuerde que estamos hablando de la frase en que mi alma toma contentamiento. Dios estaba feliz con Job, pero había un problemita con Job. Job 1:1. ¿Cómo dice el versículo 1? Hubo en tierra de Uz un varón llamado ¿cómo? Job. ¿Y cómo era? Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios. ¿Y qué más? Y apartado del mal. Mi pregunta. Leamos más adelante el versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Una pregunta le hago, ¿está hablando Dios sí o no? ¿Sí o no? Lo lindo de Dios, lo hermoso de Dios, es que Dios se pone contento cuando sus hijos deciden caminar como Él quiere. Y lo maravilloso de Dios es que pone las cosas claras y en perspectiva. Job era un niño que se portaba bien. Job era un hombre temeroso de Dios. Job era un hombre que caminaba con Dios. Sin embargo,
Job no conocía a Dios. Ay, mamá. Ay, mamacita linda. Hay mucha gente que se porta bien. Y eso no es malo. Pero querido, el asunto es, ¿conoces a Dios? Cuando la desgracia viene a la vida de Job, cuando los problemas vienen a la vida de Job, comienzan a descubrirse cosas. Número 1, cuando pasa la primera tragedia, que se mueren sus hijos, que se le quitan los bienes, que pierde todo, dice, desnudo salí de mi madre, del vientre de mi madre, desnudo salí de desnudo, Jehová Dios, Jehová quitó ese nombre de Jehová bendito. Fantástico. La segunda vez, capítulo 2 de Job, que Satanás viene a presentarse delante de Dios, entonces le dice, pruébalo a él, piel por piel, pruébale su cuerpo y tú verás si no maldice tu nombre. Job pierde la salud y se llena todo el cuerpo de una sarna. En medio de su dolor vienen 3 amigos supuestamente a consolarlo. Los amigos lo que hacen es acusarlo. ¿Qué hace Job? Se defiende. Y se defiende tan fuerte, se defiende tan duro que dice, si yo supiera dónde está la silla de Dios, iría hasta donde está Dios y reclamaría mi derecho. Mamacita linda. Oiga bien. Y dijo todos sus discursos y todas sus cosas, hasta contra Dios. En el capítulo 38, Dios viene a hablar con Job. Y en el capítulo 42, Job repite la primera frase que Dios dice en el capítulo 38. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Lo lindo del capítulo 42 es que Job repite lo que Dios dice. Y entonces dice Job lo que tú y yo deberíamos decir. Y aparece en medio de las palabras de Job la palabra arrepentimiento. Ya no estoy hablando de Zaqueo, no estoy hablando del pecador que se fue de la casa, no estoy hablando de un pecador, estoy hablando de un hombre que Dios recomienda. No importa cuál sea tu vida, cuán buenos hayas sido, cuán santo hayas sido, tú necesitas entregarte a Dios. Necesitas reconciliarte con Dios. Y posiblemente haya inventado una vida buena para alejarte de Dios. Qué pena, qué dolor y qué tristeza. El joven rico que se perdió. ¿Era bueno o era malo? Y se perdió. Yo no sé cuán bueno tú seas, ni sé cuán malo seas. Sé una cosa, que la salvación es en Cristo Jesús. Si no tienes a Cristo, estás perdido. Job 42. Mire qué cosa linda. Aterricemos. Job capítulo 42. Me gustan las frases. Esta frase de Job. Capítulo 42. Mire qué cosa linda. Job está lleno de sarna, lleno de cosas raras. Ahora Dios le habla directamente a él. Me gusta cuando él dice en el versículo número 3, dice en el 3, ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría, sin conocimiento? Por tanto, dice Job, yo hablaba, ¿qué cosa? Lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y ahora dice Job, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y qué dice? Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando un hombre o una mujer se encuentra con Dios, cuando un hombre o una mujer mira a Dios, cuando un hombre o una mujer se encuentra realmente con Dios, se siente la persona más pecadora que pisa la tierra. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y no levanta la cabeza en orgullo, la deja abajo con lágrimas, dando gloria a Dios por ser clemente y misericordioso, tardo para la ira y lleno de misericordia. Yo quisiera ver en pie a todos los pecadores que quisieran reconocer a Dios como su Dios. Si usted es una persona buena, reconozca a Dios como su Dios. Si usted es un bandido y una bandida, reconozca a Dios como su Dios. Para los buenos y para los malos, la salvación está en Cristo Jesús. Dios tiene contentamiento en Cristo Jesús, porque Jesús resolvió el problema del pecado. Hay contentamiento en Cristo Jesús porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Hay contentamiento en Cristo Jesús porque es el Cordero apartado por Dios para el sacrificio. Es el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo. Es el Cordero inmolado de Dios. Es el Cordero que Dios provee. Hay contentamiento en el corazón de Dios
Porque a través del grande sacrificio de Cristo, ahora tú y yo podemos regresar otra vez a la familia del Padre Celestial. Yo quisiera hacer 2 preguntas para terminar. Primera pregunta. Hay personas que por años caminaron con Dios, pero por esas jugadas del demonio, un día se alejaron de las casas de Dios como el hijo pródigo. Y quién sabe a dónde se habrán ido. Mi alegría y mi gozo en los países y los lugares que voy es cómo el Espíritu toca y habla a los corazones. Escucha bien, querido, querida. Si tú eres una persona que hace tiempo caminó con el Señor y tú sabes que te retiraste, que te alejaste de Dios y sientes la necesidad de volver otra vez a los brazos del Padre, levanta la mano conmigo. Estuviste una vez caminando con el Señor, te alejaste del Señor, te fuiste lejos. ¿Quién sabe las diabluras que habrá hecho? ¿Quién sabe lo que pasó contigo? Si en esta hora tú sientes la necesidad de volver a la casa del Padre, levanta la mano conmigo, por favor. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea Dios. Número 2. Me gusta ir a los lugares diferentes porque hay personas que vienen a las conferencias por curiosidad. Me encantan los curiosos, me gustan los curiosos. Y cuando vienen y se encuentran con un Dios amante y perdonador, pero un Dios que envía su Espíritu para transformar, entonces ellos toman la decisión de darle una oportunidad a Dios. El segundo grupo por el que quiero orar son aquellos que no han tenido esa relación estrecha con Dios, que no han caminado de cerca con Dios, que no conocen realmente ni han tenido esa intimidad con Dios, que en realidad no han sido parte de la familia de Dios y sienten el anhelo, la necesidad de vivir esa experiencia. Si tú eres un amigo o una amiga que siente esa necesidad de estar cerca de Dios, de conocerle de cerca, íntimamente, entonces levanta tu mano conmigo también. A los amigos y amigas que sienten esa necesidad. Alabado sea el nombre de Dios. Ustedes son muchos y aquí no vamos a caber todos. Pero ustedes me permiten orar con ustedes y que nos vengamos aquí al frente. Yo primero quiero que pasen aquellos que levantaron su mano primero. Los que una vez fueron cristianos, se alejaron, se retiraron del Señor, se fueron lejos de Dios y esta noche valientemente dicen, mira, yo le doy una segunda oportunidad a Dios. Quiero orar por esos primero. Adelante, pasen al frente, vengan conmigo. Sin ningún temor, sin vergüenza a nadie. Súmanse aquí arriba conmigo. Adelante. Personas que una vez fueron cristianos, personas que caminaron con el Señor, personas que se fueron lejos de Dios y le dicen a Dios, mira Señor, te doy la segunda oportunidad. He ido por universidades, he ido por lugares que ustedes no se imaginan, he oído testimonios de cosas increíbles, asesinos, personas que hacen cosas espantosas. Y como Dios, recuerdo a un tipo que vivía en Nueva York y bueno, tenía un negocio en una calle de Nueva York. No voy a decir el número porque los jóvenes son muy curiosos y se ponen a averiguar y esas cosas que hay son muy feas. Ese tenía 30 años que se había ido de Dios. Vino esa noche por curiosidad y esa noche le dio permiso al Espíritu Santo y abrió su corazón. El Santo Espíritu entró en ese hombre. A la semana vendió el negocio. A la segunda semana vino a la iglesia. Ahora es un anciano de una iglesia. Ahora predica el Evangelio y da gloria a Dios que lo sacó de ese foso, de ese lugar. Si tú eres un amigo o una amiga que no ha tenido esa relación estrecha con Dios y le quiere dar una oportunidad, entonces ven con nosotros también al frente. Pasa al frente sin ningún temor y vamos a orar en esta noche. Adelante. Los amigos y amigas pueden subir más arriba, vengan aquí arriba conmigo, no tengan ningún temor. Suban para acá. Adelante, adelante. Háganlo rapidito, por favor. Y gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pasen sin ningún temor. Alabado sea el nombre de Dios. Yo pienso que el Espíritu tiene un trabajo grande que hacer aquí en San José. Suban aquí arriba, vengan para acá arriba con nosotros, vengan aquí arriba. Me interesa que lo conozcan en cualquier lugar del mundo y el mundo entero sepa que ustedes hoy le dieron lugar al Señor en su corazón. Hay reporte en lugares que vamos de Alemania, de Suiza, de Suecia, del mundo entero, Japón, la China, la India, allá abajo al sur de la India, Australia,
Y es bueno que el mundo entero sepa que hoy usted decidió ponerse del lado del Señor. ¿Hay alguien más que debería estar aquí al frente? Personas que saben que su vida no ha sido de lo mejor en la vida cristiana, que han sido vidas peligrosas, se han alejado de Dios. Personas que saben que no han caminado recto con Dios. No tenga temor, venga para acá con nosotros. Nosotros no vinimos esta semana a entretenerlos. Vinimos a que usted se reconcilie con Dios. ¿Hay alguna otra persona, algún amigo, alguna amiga que debe pasar al frente? Ayúdelo. Si usted conoce de alguien, ayúdele a pasar. ¿Por qué le hacemos pasar al frente? En el caso nuestro, porque, querido, pasar aquí no es paja de coco. Pasar aquí al frente y mirarlo de frente a ustedes y decirle a ustedes en la cara, yo me pongo del lado de Jesucristo. Eso no es paja de coco. ¿O es fácil eso? ¿Es fácil eso? Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Me gusta Jesús porque dice en el libro de San Marcos 8:38 que los que se avergüenzan de él delante de los hombres, él dice, el que se avergonzare de mí delante de esta generación maligna y pecadora, yo me avergonzaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, es tiempo de no avergonzarse de Dios. Es tiempo de ponerse de frente y decirle de frente a la gente. Cuando me bautizaron yo tenía 19 años y ese día le puse mi vida en las manos del Señor. Tengo 51 y he visto a miles entregándose al Señor. Y doy gloria a Dios por esta noche. ¿Podemos esperar a alguien más? Usted dirá, pastor, ¿no son suficientes los que están ahí al frente? No, porque falta usted. Cristo no murió por todos, murió por cada uno. Y ese uno es usted. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Hay alguien más que debe pasar? Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Si usted es casada o casado y su papá, su esposo o su esposa están aquí al frente, si usted es una hija o un hijo y su papá o su mamá, algún familiar pasó al frente, o su hermano o su hermana, y usted tiene que entregarse, venga y hágale compañía también. No se avergüence del Señor. Recuerde que la salvación es algo bien sencillo, alabado sea Dios. Número 1, lo que Dios hace por ti. Número 2, lo que hace en ti. Y número 3, lo que hace contigo. Alabado sea Dios. ¿Cuánto felicitan a estas muchachas? Gloria a Dios. Me da mucha pena que haya de terminar el sermón en esta noche. Yo sé que entre nosotros aquí está el pastor José María, ¿está aquí? Adelante, pastor. Voy a pedir a todos los pastores presentes, por favor, si son tan amables de acompañarnos. Voy a pedir a los ancianos de esta iglesia si pueden pasar con nosotros. Quiero decirle que el hecho de estar aquí es un milagro de Dios. La verdad que todavía estoy aquí, no me creo que estoy aquí, porque hay muchos compromisos en otro lugar. Pero a mi presidente, que es un moreno, y ojalá me esté mirando, es un moreno que no habla ni pío de español, a él se le ha ocurrido apoyar a los hispanos. Y todo lo que obra hispana, él lo va a apoyar de todo corazón. Y aceptó que viniera con ustedes y me negó ir a otro lugar. Dijo, no, usted va a ir allá a Costa Rica. Y en Costa Rica estoy. Y ahora doy gloria a Dios que veo que es verdad. El Señor tenía razón. ¿Hay alguien más que debe pasar al frente? Oiga, pastor, me da vergüenza. Adelante, una persona más que pase para que oremos. ¿Está listo a pasar? Ay, pastor, ven adelante, bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Esta semana, alabado sea el Señor. Yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero a mí me encantaría visitar a los más que pueda esta semana. Me haría muy feliz ir a tu casa, sentarme un ratito contigo. Yo no prometo que lo voy a ver a todos, pero los que me lleven yo voy a ir con mucho gusto. Y le voy a rogar en esta hora, por favor, que nos acompañen orando por estas personas. Me da pena que cuando termine la oración, posiblemente ya yo no sepa quiénes son. Me haría tan feliz saber quiénes son. A mí me haría muy feliz saber quiénes son. Yo no me comprometo a ir a donde cada uno, pero una cosa sí me comprometo. Y es, por favor, hay una página que se llama lavozdelconsolador.org. No se le olvida. ¿Cómo se llama la página? lavozdelconsolador.org. En la página tenemos un espacio donde puedes poner tu nombre, tu dirección, tu sitio web. Si me escribe, yo te prometo que te voy a escribir. O sea, de verte a todo yo no te voy a ver, no te voy a hablar ninguna mentira. Pero si escribe en la página, mi correo es pastorportes,
lavozdelconsolador.org. Si me escribe, yo te escribo. Y quién sabe si podemos darle seguimiento a la conversación. pastorportes@lavozdelconsolador.org. Bien, Pastor José María, yo creo que podemos hacer una oración. Venga conmigo por acá, pastor. El pastor José María es el presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día aquí en San José. Creo que el pastor de la iglesia está por aquí también, ¿verdad? Adelante, pastor. Me gustaría que ustedes me acompañen en la oración. Pastor, ¿usted podría orar por toda la congregación? ¿Me permiten a mí orar por todos los jóvenes? ¿Y usted podría orar por todos los demás? Yo voy a orar por todos los jóvenes que están aquí arriba. Usted ora por todos los adultos que están aquí arriba. Y el pastor ora por toda la congregación que está no solamente en este lugar, pastor, sino que está en cualquier lugar del mundo en esta hora. Muy bien, comienza usted, pastor. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre, esta noche estamos tocados por el poder del Espíritu Santo. Señor, hemos escuchado tu voz y en una manera sencilla Jesús ha hablado. Señor, permite que tu Santo Espíritu pueda estar con esta linda congregación aquí en San José, y no solamente aquí, sino en todas partes del mundo. Permite que los que están escuchando, viendo el programa, tú puedes obrar, porque para ti no hay límite en nada. Señor, gracias. Permite que mañana cada uno de nosotros, la congregación, puede traer a su amigo, su mamá, su pariente, porque ahora cuando están con vida es que tenemos que hacer el esfuerzo y para que ellos vengan a escuchar tu voz. Señor, gracias por bendecirnos, gracias por usar a tu siervo, al pastor Porte, y permito, Dios, que durante esta semana él puede ser el instrumento aquí y en todas partes donde se escucha tu voz. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amado Padre, gracias te damos a esta hora por la bendición de tener a tu siervo, el pastor Andrés Portes. Le has usado esta noche y queremos orar. Quizás, Señor, haya alguien aquí que quisiera decirte esta hora: Padre, perdóname en Jesús. Quiero agregarme a tu iglesia. Quiero estar entre los salvos. Padre, ven. Que tu Espíritu Santo se acerque y abrace a tu hijo, a tu hija, que a esta hora te dice: recíbeme a mi pecador. Padre, gracias porque tu palabra no regresa vacía. Nuestros corazones son para ti, nuestro Dios. Hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Y por eso te decimos: bendito seas por habernos encontrado y habernos llamado a la salvación. Gracias, nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querido Padre Celestial, gracias por estos hijos e hijas suyos que han venido esta noche. Gracias por aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo y que en esta hora han puesto sus vidas en su mano santa. De una manera muy especial, Dios, le rogamos por estos jóvenes y jovencitas que, a pesar de los peligros y las trampas del enemigo, valientemente esta noche han pasado al frente, colocándose de su lado, Señor. Dios santo y eterno, sabemos sus luchas, sus desafíos, sus debilidades y flaquezas. Ellos no hacen ninguna promesa, Padre amado,
solo se colocan de su lado y le dan a usted el derecho legal para que su Santo Espíritu los transforme, los limpie, los cambie y haga en ello el gran milagro de nuevo nacimiento. Dios querido, como ministro del Evangelio le ruego, únjalos y únjalas con el Espíritu Santo. Amén. Que esta decisión sea firme y permanezcan de su parte, de su lado. Envíe millones de ángeles poderosos a este lugar para protegerlos. Cuídelos y cuídelas de ellos y de ellas mismos, que no se hagan daños a sí mismos, que abran su palabra, que estudien su santo libro, que inviten a otros amigos y amigas para venir a escuchar la verdad, que se mantengan en comunión con el cielo en todo momento. Y ahora, Dios, bendiga a su iglesia en esta ciudad. Bendiga a las familias, los padres y las madres. Que cada hogar, Señor, sea un instrumento del cielo. Que cada hogar sea un faro de luz que brille mostrando el carácter de Jesús. Y que en esta ciudad su palabra, Señor, se haga señora y dueña de cada vida. Que esta ciudad de San José, esta capital, cada uno de sus rincones, sean la ciudad de Dios para la alabanza de su nombre. En su mano santa entregamos a los ministros, en su mano santa entregamos la administración de su iglesia, en su mano santa entregamos a los amigos y amigas, hermanos y hermanas, y lo hacemos todo en el nombre santo de Jesús. Él me redimió, me